Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, feliz jueves, es un placer para mí como siempre estar acá con ustedes 7:15 de la noche en vivo y en directo. Como siempre les he mencionado, aquí no hay prompter, no estamos libreteados, solamente somos todo un equipo para ustedes y por supuesto, como siempre les recuerdo, este es un programa digital para que hagamos de la economía algo más amigable, algo más sencillo, para que ustedes por supuesto puedan entender, tomar mejores decisiones y apropiar esta economía a la vida diaria. Recuerden que para mejorar la calidad de este programa nos pueden ver en todos los dispositivos, nos pueden ver en sus celulares, en sus televisores, en sus tablets, en todos los dispositivos tecnológicos que tengan, pues solamente deben ir a la ruedita, ahí en ajustes de YouTube y pues la plataforma misma les da la mejor calidad para que nos vean. Este es un programa muy especial, como yo les decía, todo lo que ustedes tocan desde la mañana hasta en la noche es economía y por eso quisimos hablar de la economía popular, de la economía informal. Obviamente hay que saber qué es, quiénes están adentro, quiénes están contabilizados, si sí, si no, si es una decisión o es una obligación, si están viviendo o si están sobreviviendo. Pues bien, aquí vamos a tener como siempre un invitado de lujo para que nos expliquen eso y también les recuerdo que tenemos una sección para que ustedes interactúen conmigo y por supuesto también con nuestros invitados. Entonces, aquí empezamos. Entonces, como siempre en este espacio, pues ponemos la economía, el tema del día en cifras y por eso es necesario principalmente saber qué es la informalidad. Pues bien, la informalidad es una situación laboral que se conoce como precaria, ausente de prestaciones sociales. La informalidad laboral en Colombia alcanza el 56.1%, significa que son más los trabajadores informales que los formales. La mayor informalidad, por supuesto, está hace muchísimos años y esto es una falencia que tiene Colombia en el campo colombiano, 83.75%. Adicional a eso, si nos comparamos con la región, Colombia es el segundo país con mayor informalidad. El primero lo tiene Bolivia, la informalidad más alta, con el 75%, y la menor tasa de informalidad está en Chile y en Uruguay con el 35%. ¿Por qué se da esta informalidad en Colombia? Pues hablando no solamente con la gente, sino también con los expertos y los empresarios, aseguran que son los elevados costos laborales para las empresas. Hay una incapacidad del sector formal para emplear. ¿Pero por qué? Sobre todo por la disminución de la inversión. Hay mucha incertidumbre, no hay garantías ni estabilidad jurídica. Eso es lo que ellos aseguran. Entonces, por supuesto, toda esta creación de industria, valor agregado, el empleo, solamente funciona si las empresas, si el sector privado se siente robusto y confiado. Pues asimismo, entonces viramos por ciudades. Las ciudades que en estos momentos tienen mayor informalidad en el país, en nuestro Colombia, pues es Cúcuta, 62.8%, Valledupar, déjenme y les muestro por aquí, Valledupar el 64.3% y Sincelejo el 68.4%. Así entonces le doy paso a mi compañero Carlos Grosso. Sol, gracias, buenas noches. Hoy en Economía al alcance de todos estamos hablando de economía popular y hay un tema muy importante y que vale la pena que toquemos y es la informalidad, tanto en Colombia como en países de la región. Miremos este dato, economía popular, o mejor, informalidad en Colombia, dato de diciembre del año 2023, 55.3%. Esto es lo que necesita reducir el país, que más trabajadores pasen de la informalidad a la formalidad para tener más datos y calidad en el empleo colombiano. Miremos cómo está Perú en materia de informalidad. Dato de septiembre del año 2023. 70% tiene más informalidad Perú que Colombia. Un gran trabajo tienen que hacer allí también. En el cuarto trimestre del año 2023 salió un dato en Brasil, 39.1% de informalidad. Está mejor Brasil que Colombia, como ustedes pueden ver. Datos de diciembre del año 2023 en México, 56% de informalidad, muy similar
similar al dato de Colombia. Ahora miremos la informalidad de los Estados Unidos, datos de diciembre del año 2021, 6.6%. Un gran trabajo el que tienen que hacer los países de la región versus la primera economía del mundo. Continúen en Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Y como siempre tenemos una nota de contexto para aterrizar el tema. Y mi compañera Marta Olaya, que a propósito le doy la bienvenida a este programa, pues ella salió, habló con los expertos y también habló con ustedes, las personas que viven esta informalidad. Pues aquí está la nota. La economía popular es aquella en la que las personas deciden trabajar por cuenta propia y en más del 90% de los casos no cotizan a pensión ni salud, lo que los convierte en informales. La mayoría de ellos están condenados a vivir del rebusque toda su vida ante la falta de una pensión. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Colombia junto con Grecia y Turquía presentan los niveles más altos de informalidad, mientras que cifras del DANE señalan que en el país el 56.4% de la población se encuentra en esta condición. Pero ¿cuáles son las causas de la informalidad laboral en Colombia? Un excesivo costo del trabajo puede llevar a mayor informalidad, sí, sobre todo los estudios sobre el crecimiento del salario mínimo por fuera del crecimiento de la productividad. Uno de los mecanismos para ir disminuyendo este flagelo, que cada vez crece más, según los expertos, es que la reforma laboral y rural vayan de la mano, pues en el campo la informalidad supera el 80%. El 84% de las personas que trabajan en la zona rural del país se encuentran en condiciones de informalidad. Entonces, la imposibilidad de que la reforma rural y la reforma laboral vayan en el mismo camino, pues lleva a que una parte importante de la población ocupada del país esté expuesta a la informalidad. Yo no hablaría de un cambio al Código Sustantivo del Trabajo, sino de un estatuto del trabajo que se enfoque principalmente en los tres problemas que ya se han mostrado y se han evidenciado en el país: el desempleo, la informalidad y la no participación laboral. Bueno, y nosotros estamos acá en algunos barrios de Bogotá, donde vamos a hablar con los vendedores informales para que nos cuenten el por qué se encuentran en la informalidad, si es por decisión o por opción. Es más independiente, uno tiene más tiempo para los hijos y no hay como ganarse uno mismo su propia plata. Decidí trabajar por propia porque no había oportunidad de trabajo y ya soy mayor de edad, tengo 63 años. Condenado a trabajar. Con esta edad que tengo no me van a trabajar en ningún lado. Sabe que hay días buenos y hay días malos, hay altos y bajos. Solo en las principales ciudades del país existe la posibilidad de que los niveles de informalidad se reduzcan con generación de empleo formal. En los demás municipios, su mayoría dependen de actividades como el comercio, turismo y restaurantes altamente expuestos a la informalidad. Como lo pudimos escuchar, varios de los vendedores que están en la informalidad decidieron hacerlo no solamente porque están sin empleo, sino por opción de vida, por flexibilidad, aunque estén condenados prácticamente toda la vida a trabajar, ya que no tienen prestaciones sociales y nunca tendrán una pensión. Soy Marta Olaya para Economía, el alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía al alcance de todos. Estamos creciendo muy rápido, ya tenemos 1.400 suscriptores en nuestro canal, lo cual nos agrada muchísimo. Hoy el tema para hablar es economía popular o social. ¿Qué tanto se asocia con el trabajo informal, por ejemplo, o las personas que hacen parte de la economía popular realmente viven o sobreviven? Pues Sol Suárez y Carlos Grosso en contados minutos nos van a estar resolviendo esto en una entrevista con el señor Libardo Asprilla, economista, exconcejal también, quien pues también hizo parte de la dirección del IPES y nos van a estar hablando de la economía popular. Yo por ahora quiero presentarles algo. Estuvimos haciendo esta pregunta en nuestras redes sociales sobre qué opinaban de la informalidad en el trabajo. Y esto fue lo que dijeron. El 49%
dice que cada vez es más notoria. El 39% dice que es uno de los grandes problemas en nuestro país y el 12% dice que no hay garantías ni condiciones. También preguntamos si las personas que hacen parte de la economía popular están viviendo o sobreviviendo. El 80% dice que sobreviven y el 20% dice que están viviendo. Así que espero que estén muy atentos a esta entrevista para que compartan sus comentarios y sus preguntas. Ya nos vemos. Y como lo menciona Lina, entonces pues de nuevo aquí en Economía en Sillón tenemos muchos invitados de lujo. Hoy específicamente pues también lo tenemos a él. Él es el director del IPES, como lo decía Lina. ¿Y por qué es importante? Porque al final maneja toda la economía esa, la informal, la social, la popular. No sé, ahorita ya vamos a descifrar cuál es el término adecuado precisamente para esta economía, pero él manejaba todo este espacio público de Bogotá y por eso sabemos que tiene mucho conocimiento con respecto al tema. Entonces, por eso los saludo, señor Libardo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en Economía al alcance de todos. A ustedes un saludo muy especial y a todas las personas que nos ven y nos escuchan igualmente. Bueno, le cuento que en este programa pues tenemos varias secciones, también tengo a mis compañeros, hoy me va a acompañar en esta entrevista mi compañero Carlos Grosso, usted lo va a estar escuchando, haciéndole las preguntas, pero adicional a eso también escuchó a Lina y ella se va a encargar de hacerle unas preguntas que están, digamos, las personas que se conectan, quieren interactuar con usted, quieren preguntarles acerca de esta economía, esto se lo digo es pues como para que esté preparado entre Carlos, Lina, ahí van a estar haciéndole las preguntas. Por ahora yo empiezo con una primera y es, ¿qué es economía informal? ¿Es lo mismo que economía social, popular? ¿Cómo explicarle a la gente si este término es generalizado para toda la economía en el tema que estamos hablando o si cada una tiene, pues digamos, características específicas? Bueno, todas tienen un componente generalizado y es en términos de qué tan incluidos están dentro del engranaje del desarrollo económico de un país. ¿Qué tan incluidos están en el engranaje laboral formal? ¿Qué tan incluidos están dentro de las políticas públicas que tiene los gobiernos en los respectivos países o estados? Esa es como la generalidad. La economía informal es todo ese cúmulo de actividades que se por fuera de el mercado que conocemos formalmente, donde los actores cotizan o aportan a la seguridad social, aportan a todos los componentes que en términos de legalidad se reconoce tradicionalmente: el pago de salud, pensión, las prestaciones sociales, las primas, cesantías. Todos esos componentes en el ámbito laboral hacen parte de la formalidad laboral. En la economía informal son procesos, dinámicas propias de subsistencia que están por fuera de la actividad económica y que no alcanza la economía del país a abarcar porque no tiene esa capacidad de absorber la masa laboral, la oferta laboral que se presenta en el país, y por eso entendemos este componente como de informalidad. Y eso mismo se da en la actividad en las actividades económicas, lo que se presenta en el agro, se presenta también, lo vemos en las urbes, es donde más se refleja, digamos, estas diferencias, cuando vemos las pequeñas tiendas, los pequeños negocios, los vendedores informales, digamos, son todo ese universo de actividades que están por fuera de unas coberturas tanto de la institucionalidad, del mismo marco de financiamiento en el sector financiero, por ejemplo, que no tienen esas
esas coberturas y que están atados a otros sistemas de financiamiento por fuera de lo que tradicionalmente conocemos como el sistema financiero, los bancos y demás. Esta es una economía básicamente de subsistencia. Bien, señor Libardo Asprilla, lo saluda Carlos Grosso. ¿Cómo se encuentra usted? Con toda la experiencia y esa gran definición que nos hizo sobre economía popular, nos encantaría que nos dijera cómo está Bogotá en estos momentos en materia de informalidad. ¿Qué datos tiene usted? Sí, Bogotá tiene una informalidad que está por el orden del 33% según las últimas cifras del DANE. ¿Sí? Perdóname un segundo, aquí el espacio está hace bastante calor. Según las cifras del DANE, estamos por el orden del 33%. En Bogotá hay una masa de ocupación laboral de casi 2 millones de personas y un porcentaje del 33% de esos 2 millones, es decir, cerca de 600.000, más de 600.000 personas están en condiciones de informalidad. Y ahí están los vendedores informales, las pequeñas tiendas, los pequeños negocios de subsistencia. Bien, señor Asprilla, el tema de la informalidad es un tema muy amplio, con opiniones divididas. Generalmente uno habla de informalidad con los informales, dan una opinión. Habla de informalidad con los académicos y con los políticos, dan otra opinión. Desde su punto de vista, ¿qué hace que cuando se le hace una buena propuesta para salir de la informalidad a algunos vendedores informales, trabajadores informales, empleados informales, digan no, quiero continuar mi vida en la informalidad, no quiero salir de la informalidad? ¿Qué opinión le merece estas respuestas? Bueno, mira, a veces desde la institucionalidad se mira como que a la informalidad como un problema. Y resulta que es al contrario. La informalidad es una salida precisamente a esas carencias que por parte del Estado no se han podido superar, atender las necesidades básicas apremiantes de la población. En tal sentido, las personas que están en la informalidad a veces prefieren mantenerse allí, primero porque no tienen que asumir los costos laborales, no tienen que asumir muchos, tienen mucha flexibilidad en cuanto a al manejo del tiempo y en cuanto también al manejo de sus finanzas, la disposición inmediata, porque son necesidades, se cubren las necesidades apremiantes al estilo de Manfred Mannich, que se están, son personas que tienen su escala de satisfactores aún en la base y que por ende prefieren quedarse en esa economía de subsistencia ante la imposibilidad de conseguir un empleo formal o no tener los suficientes recursos para montar un negocio con las debidas condiciones que exige la formalidad. Y allí ya entramos a otro tema importante, y es que cuando el informal no está obstaculizando el espacio público, no afecta el espacio público, pues el informal pasa desapercibido, pero cuando esa informalidad empieza a ocupar el espacio público, a causar problemas en las avenidas, en los principales andenes de una ciudad como Bogotá o cualquier ciudad del mundo, ahí ya empieza a haber un gran problema. ¿Cree usted que faltan recursos, faltan políticas en una ciudad de Bogotá y en un país como Colombia, ampliando un poco más el espectro para que empecemos a atacar esa informalidad que realmente afecta el movimiento económico y la circulación de pasajeros, peatones y transeúntes? Bueno, como les dije al comienzo, esta es una derivada de la incapacidad de la economía en su conjunto para poder absorber la gran oferta laboral y de trabajo que hay en la población. Y se volvió un problema estructural que han subestimado los estados, y de hecho los estudios que hay sobre informalidad apenas son recientes, arrancan tal vez de la década de los 70s, y de pronto la CEPAL es la que más ha avanzado en adentrarse a revisar, pero su atención
no ha sido con la debida rigurosidad. En Colombia, por ejemplo, hemos estado muy lejanos de ello. Se ha tenido la informalidad como un tema marginal y por eso siempre el tema del espacio público se vuelve un espacio complejo donde están las personas que quieren disfrutar del espacio libremente, pero también están las personas que encuentran en él una oportunidad de aprovechamiento económico para generarse su sustento. Eso no está mal. Lo que está mal es todo el proceso degenerativo que se viene dando en esa convivencia que se requiere entre quienes necesitan aprovechar el espacio público para sacar, valga la redundancia, provecho económico del mismo y así satisfacer unas necesidades básicas, necesidades de alimentación, necesidades de estudio de sus hijos, de vivienda, de salud y demás, y que tienen que recurrir al espacio público por falta de oportunidades. Es un tema de carencias. Hasta ahora vemos que con el nuevo plan de desarrollo se plantea como parte de política de Estado la atención a la economía popular, facilitando alternativas en ese sentido. Ya hoy tenemos una ley específica en el caso del espacio público para vendedores informales, la política pública de vendedores informales, la ley 1988, que le da lineamientos al Estado para que se atienda el proceso de vendedores informales mediante unas dinámicas organizativas en el espacio público. Señora Asprilla, hay preguntas de los internautas, personas que están viendo este programa en este momento. Le doy paso a Lina. Señora Asprilla, preguntan, ¿por qué se asocia que la informalidad laboral es uno de los grandes problemas en Colombia? Lo hemos asociado como problema porque se ha subestimado el gran aporte que le hace al PIB del país esta economía, la economía informal, la economía popular. Cerca del 30% del Producto Interno Bruto del país se da en un marco de informalidad. Y yo creo que en la institucionalidad ha sido mezquina frente a mirar este sector de la economía como un componente estructural de la misma economía nacional, para dotarla de los instrumentos que le permitan mantener esa pervivencia con dignidad. Hoy se considera a quien está en la informalidad indigna y resulta que informalidad no es ilegalidad. Y allí hay un equívoco histórico que a nivel político se ha tenido con respecto a esta población que tradicionalmente deriva su sustento en un marco de la informalidad. Recordemos que nuestro país, para no ir tan lejos y no mencionar las otras naciones, su proceso de desarrollo arranca precisamente en este mismo esquema de economía popular. Las plazas de mercado eran en espacios públicos, espacios a cielos abiertos. Hasta ahora tenemos negocios, supermercados, plazas, con todas las condiciones de salubridad, pero en otrora toda la dinámica se desarrollaba, era de manera abierta y el mercadeo era en la informalidad. Hoy, si miramos hacia atrás, digamos, esa es la consideración. Señora Asprilla, hay quienes dicen que un país con una alta informalidad es un país con una economía enferma, porque no está haciendo unos aportes de ley a la economía, a la empleabilidad de un país, los aportes fiscales que conocemos. ¿Qué dice usted acerca de esta premisa? Sí, en parte, digamos, la economía informal refleja parte de las precariedades que tiene el país, de la exclusión que hay de algunos sectores. Recordemos que si hay algo malo que ha tenido el país es que Colombia es uno de los más concentrados en riqueza. Aquí la riqueza es un privilegio y el Estado ha sido copartícipe, ha conectado con ello
porque es un Estado totalmente desigual. Ya lo podemos ver en la misma propiedad de la tierra, donde para que, por ejemplo, las comunidades étnicas, las comunidades campesinas, para que puedan acceder a tierra, ha tenido que intervenir el mismo Estado mediante dinámicas de titulación. Hoy en día, por ejemplo, se está en las reformas a la tierra, a la tenencia de la tierra, precisamente para brindar esas garantías. Porque sí es nefasto y es lamentable que un país tan rico, que acumule tanta riqueza, haya tanta gente pobre. Y resulta, por ejemplo, en los sectores de economía extractiva, ustedes lo pueden ver, que gran parte de las riquezas salen de allí, pero si tú vas a ver, están plagadas de gente con muchos altos niveles de pobreza. Y esa es la desigualdad que no está bien en un país, y por ende se tienen que implementar políticas económicas que conlleven a la redistribución de los ingresos. Eso tiene que ver con la actividad política y las decisiones de política económica, de política fiscal, que permitan hacer unas redistribuciones de ingreso y de tenencia de los recursos primarios ordinarios que deben estar en manos, deben democratizarse, como es el acceso a la tierra. Bien, señora Asprilla, ya hemos analizado todo el tema de informalidad, economía popular, conocemos el problema, lo positivo, lo negativo de la informalidad en una ciudad como Bogotá y en un país como Colombia. Ahora, digamos que estuviera en sus manos la decisión de aplicar iniciativas para seguir reduciendo esa informalidad. El problema de nunca acabar en nuestro país en materia de informalidad. ¿Qué propone usted que debería ser tanto la academia, que debería ser el sector privado y el sector público para seguir reduciendo esa informalidad y llegar a datos, por ejemplo, al de Estados Unidos, informalidad de 6%? Mira, por ejemplo, una herramienta muy poderosa es la educación. Si tú miras, haces una cuando revisamos la caracterización de las personas que están en la informalidad, encontramos que de las grandes brechas que tienen es en el tema de educación. Cerca del 60% de las que están en la informalidad a duras penas terminaron la primaria, y gran parte de ellas no tuvieron la posibilidad de ingresar a un bachillerato. No todas las personas de escasos recursos pueden acceder a terminar la universidad. De 100 personas jóvenes que ingresan a la universidad, tan solo el 25% puede terminar. Entonces, aquí hay que financiar en primera medida la educación que sea gratuita, porque cuando tú te educas, te formas, abres espacios frente al desarrollo, frente a la investigación y demás, se te abre la mente hacia nuevas oportunidades. Lo segundo es, en el tema de la tenencia de la tierra, me parece que lo que viene haciendo el gobierno nacional para dar cumplimiento al acuerdo de paz debe profundizarse para hacer una redistribución de la tierra de acceso al campesino, porque usted sabe que en las zonas rurales es donde tenemos los mayores índices de informalidad. 80% de la informalidad en el campo es informal. En el componente urbano es urgente democratizar y facilitar el acceso al crédito. Hoy en día, gran parte de la población que trabaja en la informalidad se financia con crédito, el mal llamado crédito gota a gota. Y pues esto los agota, esto los acaba y les limita las posibilidades de liberar recursos para otras actividades. Entonces, allí hay dos elementos fundamentales, que es el tema de acceso a recursos, ¿sí? La facilidad de acceso a recursos y los costos del mismo, así la financiación, así como la educación
y el acceso a la tierra. Son 3 elementos que son fundamentales para contrarrestar, las situaciones precarias en que vive la gente en la informalidad. Estoy de acuerdo con usted, señora Asprilla. Con la educación atacaríamos en gran parte la informalidad, porque, como usted dice, la educación abre la mente, abre oportunidades que finalmente se traducirá en empleo formal. Señora Asprilla, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy en Economía al alcance de todos, y espero que en algún momento sigamos hablando de este importante tema, la informalidad y también la economía popular. Muchísimas gracias, Carlos, a Lina, a Sol. Gracias por la invitación. Un saludo especial. Bien, muchas gracias. A ustedes les digo que gracias por acompañarnos en este espacio, Economía al alcance de todos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Síganos en YouTube, den clic cuantas veces quieran para que aprendan, entiendan, comprendan y analicen con nosotros los temas más importantes que genera la economía colombiana. Soy Carlos Grosso y nos encontraremos en un próximo capítulo de Economía al alcance de todos. Recuerden que aquí los números cuentan su propia historia. Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos. Bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos.